Probablemente pienses que la Antártida es un continente helado en el fondo del mapa. Distante, vacío, demasiado frío para la vida, demasiado alejado de todo lo que importa. Una inmensa nada blanca que existe casi en su totalidad como un recordatorio de que los cartógrafos debían poner algo ahí abajo. Y tienes razón, apenas un 1% de la historia. Pero la verdad es que, sellados bajo 4 kilómetros de hielo, hay vastos lagos líquidos, físicamente aislados del sol durante 15 millones de años. En esa oscuridad absoluta, el agua actúa como una olla a presión química, albergando ecosistemas biológicos que sobreviven bajo reglas completamente alienígenas para el resto de la Tierra. Aún más profundo, enterrada en el lecho rocoso del continente, se oculta una cordillera escarpada del tamaño de los Alpes que ningún ojo humano ha contemplado jamás. Actúa como los cimientos de un entorno que dispara habitualmente señales subatómicas imposibles a través del hielo, desconcertando a los físicos durante 2 décadas, aunque la amenaza más inminente no es física. En el año 2048, la única cláusula internacional que protege a este continente de la disección industrial expirará. Esa cláusula es lo único que se interpone legalmente entre este continente y lo que se esconde bajo su lecho marino. Las principales superpotencias mundiales ya lo saben. Llevan años cartografiándolo, operando bajo las banderas protectoras de la investigación científica, pacífica, todo en nombre de la ciencia, por supuesto. Este no es un páramo inerte, es un sistema hostil y activo, pero para entender cómo dicta el futuro de la Tierra, debemos empezar por lo que se esconde en lo más profundo. Imagina estar de pie sobre la superficie de la capa de hielo de la Antártida Oriental. La temperatura es de menos 60 grados centígrados. Bajo tus botas solo hay hielo sólido y muerto. Pero si tomaras una perforadora y atravesaras 4 kilómetros en línea recta de esa masa helada, no chocarías contra la roca, tocarías agua. Bajo el glaciar se extiende una inmensa y activa red hidrológica de más de 675 lagos subglaciales conectados por ríos que se prolongan a lo largo de miles de kilómetros. Y el rey indiscutible de este inframundo es el lago Vostok. Es un embalse colosal que rivaliza con el lago Ontario, extendiéndose a lo largo de 250 kilómetros en la más absoluta oscuridad. El agua allí abajo está sometida a una presión aplastante de 350 atmósferas, pero el verdadero factor letal es su química. A medida que la base del glaciar se derrite lentamente en el lago, libera millones de antiguas burbujas de aire atrapadas. La inmensa presión hidrostática aplasta estas burbujas, obligando a los gases a disolverse directamente en el agua. El resultado es una concentración de oxígeno 50 veces superior a la de un lago de superficie normal. A estos niveles, el oxígeno deja de ser fuente de vida. Se convierte en un disolvente tóxico que desgarra las paredes celulares y destruye el ADN. Pero para descubrir si algo podía sobrevivir en un caldo tan letal, primero teníamos que llegar a él. Y la única vía de entrada era descendiendo en línea recta, a través de kilómetros de hielo sólido. En 1989, un equipo conjunto ruso, francés y estadounidense comenzó a perforar un camino hacia el Vostok, pero llegar hasta allí requería bombear el pozo lleno de fluidos para evitar que el frío extremo congelara y sellara el agujero al instante. Vertieron unas 60 toneladas de queroseno, de aviación y freón 141B, por lo que esta mezcla tóxica penetró en la masa de hielo. En 1998 se detuvieron a tan solo 130 metros de la superficie del lago porque se toparon con un defecto fatal en su propia ingeniería. Atravesar el hielo suponía verter sustancias químicas industriales tóxicas directamente en el ecosistema más prístino del planeta. Cuando en febrero de 2012 por fin decidieron irrumpir en el lago, la extrema presión hidrostática
acudió a su rescate. El agua subió violentamente por el pozo, ascendiendo 500 metros y apartando el queroseno antes de congelarse en un tapón de hielo sólido. Más tarde tomaron muestras de ese tapón congelado. Pero a día de hoy, un encarnizado debate hace estragos en la comunidad científica. ¿Extrajeron extremófilos alienígenas únicos del Vostok o tan solo contaminación de la propia perforadora? Necesitábamos una visión más limpia, así que proyectos científicos posteriores, liderados por estadounidenses como Wizard y Salsa, apuntaron a sistemas más superficiales y activos, los lagos Williams y Mercer, enterrados bajo apenas 800 a 1000 metros de hielo. Esta vez, utilizaron perforadoras estériles de agua caliente con precisión quirúrgica. Lo que sacaron a la superficie hizo añicos las reglas fundamentales de la biología, en la más absoluta oscuridad, donde la fotosíntesis es físicamente imposible. Extrajeron más de 1300 perfiles genéticos distintos de bacterias y arqueas. Son ecosistemas prósperos, sobreviven devorando el propio continente. Consumen literalmente el hierro y el azufre triturados por el movimiento del glaciar contra el lecho rocoso. Este descubrimiento sirve como base directa para la astrobiología aplicada. Mientras la NASA diseña sondas para buscar vida en los océanos bajo el hielo de la luna Europa de Júpiter o de Encélado en Saturno, utilizan estos lagos subglaciales como su modelo principal. El océano de Europa está encerrado bajo kilómetros de una corteza helada, bombardeado por radiación y su hecho aislado de la energía solar, idéntico a las condiciones bajo el hielo antártico. Si la biología puede descifrar el código de supervivencia aquí, en la oscuridad, masticando la roca madre, entonces es probable que las lunas del sistema solar exterior no estén tan muertas como parecen. Encontramos vida, pero la parte más aterradora y sobrecogedora de este descubrimiento es el aislamiento absoluto y hermético. Estos ecosistemas han estado encerrados en una cámara acorazada, evolucionando completamente separados del resto de la biosfera terrestre durante 15 millones de años. Apenas arañamos la superficie de estas aguas y aún desconocemos la verdadera magnitud de lo que existía allí abajo antes de que hincáramos nuestras perforadoras en el hielo. Sin embargo, estos lagos aislados no son más que agua atrapada en las grietas de una máquina física mucho mayor. La única razón por la que existen bajo una presión tan extrema es por el techo que los sella. 4 kilómetros de hielo sólido no solo bloquean el sol, poseen un peso mecánico devastador. La inmensa masa de la capa de hielo antártica, que suma 30 millones de kilómetros cúbicos de hielo, ha empujado físicamente el lecho rocoso continental hacia las profundidades del manto terrestre. Es un fenómeno conocido como depresión isostática. Si pudieras chasquear los dedos mágicamente y eliminar ese hielo al instante, no verías una masa terrestre normal. Encontrarías el fantasma aplastado y deforme de un continente que alguna vez existió, como la corteza ha sido hundida a tal profundidad. Al manto le llevaría decenas de miles de años fluir lentamente de vuelta y elevar el lecho rocoso hasta un nivel del mar normal. En la Antártida Occidental, esta depresión alcanza su extremo más aterrador en la fosa subglacial de Bentley. Aquí, el lecho rocoso se desploma a 2.538 metros bajo el nivel del mar. Para ponerlo en contexto, si te pararas en el fondo de esta fosa, estarías enterrado 3 veces más profundo que la altura del Burj Khalifa. Sin embargo, estarías pisando roca continental, no el fondo del océano. Si el hielo desapareciera hoy al instante, el océano irrumpiría con una violencia devastadora. La Antártida Occidental dejaría de existir como una masa terrestre contigua, fragmentándose inmediatamente en un archipiélago sumergido de islas volcánicas. El continente de la Antártida es esencialmente 2 mundos completamente distintos, forzados a convivir, bajo un mismo techo helado. La Antártida Occidental es un sistema de fallas volátil y fracturado,
una continuación literal de la cordillera de los Andes, que alberga volcanes activos directamente bajo el hielo. La Antártida Oriental es el polo opuesto. Es un cratón monolítico, un escudo antiguo e inquebrantable, forjado hace 1000 millones de años. Enterradas justo en el centro de ese antiguo escudo oriental, se encuentran las montañas subglaciales de Gamburtsev. Son idénticas en escala a los Alpes europeos, con picos escarpados que se elevan a 2,5 kilómetros de altura y valles que caen en picado. Según las leyes estándar de la geología, estas cumbres deberían haber sido completamente aniquiladas. La incesante fricción de un glaciar continental durante millones de años actúa como una lija planetaria. Debería haber reducido estas montañas a una llanura plana. En lugar de destruir las montañas, el hielo las momificó. Cuando la capa de hielo de la Antártida Oriental se formó hace 34 millones de años, congeló la topografía de forma instantánea. El glaciar básicamente encerró los picos en un vacío helado, reduciendo la erosión casi a cero. Los investigadores han cartografiado sus crestas irregulares utilizando radares de penetración del proyecto BedMap 3, pero ningún ojo humano las ha contemplado jamás. Ningún pie humano ha tocado nunca su piedra, y muy probablemente, durante los próximos cientos de años, nadie pisará ni verá estas montañas. Las Gamburtsev se erigen como un monumento a la preservación. Sin embargo, enterrada en el lecho rocoso de la Antártida Oriental, hay una estructura completamente distinta. Una colosal cicatriz gravitacional grabada directamente en la placa continental. Esta anomalía de 500 kilómetros señala el momento preciso en el que casi toda la vida en la Tierra fue erradicada simultáneamente. En 2006, los satélites Grace de la NASA, sondas gemelas que vuelan en tándem para medir fluctuaciones microscópicas en el campo gravitatorio de la Tierra, sobrevolaron la región de la Tierra de Wilkes en la Antártida Oriental. Detectaron una anomalía extrema. En las profundidades del hielo hay un mascón, una inmensa concentración de material denso del manto que ha aflorado hacia la corteza. Rodeando este núcleo pesado hay una depresión circular de 500 kilómetros de diámetro. Esta es la firma física de un cráter de impacto. La magnitud de esta cicatriz desafía la comprensión normal. El asteroide que golpeó la península de Yucatán y exterminó a los dinosaurios medía unos 10 kilómetros de ancho, dejando un cráter de 150 kilómetros de ancho. En comparación, el objeto que se estrelló contra la región de la Tierra de Wilkes, en la Antártida, tenía casi 50 kilómetros de diámetro, una roca del tamaño de una extensa metrópolis. Impactó contra la Tierra con al menos 3 veces la energía cinética del asesino de los dinosaurios. La cronología de esta cicatriz gravitacional coincide con una pesadilla geológica que ocurrió hace 251 millones de años. El límite pérmico triásico, conocido coloquialmente como la Gran Mortandad. Este evento desencadenó un colapso sistémico y catastrófico de toda la biosfera. La fuerza mecánica del impacto de la Tierra de Wilkes destrozó la corteza continental y envió inmensas ondas de choque sísmicas ondulando por el interior del planeta. Esta transferencia cinética de energía actuó como un detonador planetario, acelerando probablemente la erupción de las trampas siberianas en el lado opuesto del globo. Millones de toneladas de magma, dióxido de carbono y azufre tóxico inundaron la atmósfera. Los niveles de carbono se dispararon de 400 a más de 2.500 partes por millón. La reacción en cadena resultante fue letal. Los océanos absorbieron el calor y perdieron rápidamente su capacidad de retener oxígeno disuelto. Se transformaron en charcos ácidos estancados, ahogados en sulfuro de hidrógeno. En un parpadeo geológico, el 96% de todas las especies marinas y el 70% de los vertebrados terrestres se asfixiaron o murieron de hambre. La vida en la Tierra fue empujada al borde absoluto de la extinción total. En la actualidad, la conexión entre el impacto de la Tierra de Wilkes y la Gran Mortandad
sigue siendo una hipótesis forense, para demostrar definitivamente que este cráter es la prueba irrefutable del apocalipsis. Los geólogos necesitan muestras físicas del fondo del cráter, concretamente cuarzo de choque, iridio y brecha de impacto del lecho del cráter. Pero el continente se niega a ceder sus pruebas. Tal vez bajo este hielo yace la causa definitiva de la destrucción casi total de la vida en nuestro planeta. No obtendremos la respuesta final hasta que el glaciar finalmente retroceda. Mientras esa armadura congelada permanezca intacta, el continente se protege continuamente de las fuerzas externas. La Antártida funciona como una colosal máquina de aislamiento autosuficiente, esgrimiendo corrientes oceánicas y una física atmosférica violenta, para mantener al resto del mundo completamente bloqueado. La principal barrera física que sella la Antártida del resto del planeta es una tormenta oceánica perpetua. La corriente circumpolar antártica rodea la masa terrestre, sin llegar a chocar nunca con otro continente. Mueve 173 millones de metros cúbicos de agua cada segundo, un caudal de 173 sverdrups. Esta rotación continua e ininterrumpida crea un muro cinético impenetrable. Atrapa físicamente el agua fría contra la costa y repele las corrientes oceánicas cálidas que intentan descender desde el Ecuador, encerrando al continente en un déficit térmico eterno. Sobre el agua, la atmósfera opera como un mecanismo de defensa secundario. El aire a gran altitud sobre la meseta polar central se vuelve extremadamente frío y denso. La gravedad arrastra esta pesada masa por las escarpadas laderas costeras, acelerándola hasta convertirla en vientos catabáticos. Estas tormentas impulsadas por la gravedad alcanzan velocidades de 327 km por hora, despojando al aire de humedad y erosionando físicamente el lecho rocoso. La combinación de este foso térmico y el viento violento produce una cruda paradoja geográfica. A lo largo de una masa terrestre prácticamente forjada de hielo, existe una inmensa región conocida como los valles secos de McMurdo, donde la nieve no se ha acumulado durante millones de años. Las montañas transantárticas circundantes actúan como un escudo físico contra el avance de la capa de hielo, mientras que los vientos catabáticos vaporizan cualquier rastro de humedad en el instante en que cae. La región recibe menos de 100 milímetros de precipitación equivalente en agua al año. Casi toda ella se sublima directamente en el aire. Es una extensión de tierra helada completamente desnuda y piedra expuesta. El entorno refleja a la perfección el frío extremo, la hiperaridez y la dura química del suelo, del planeta rojo, que es exactamente la razón por la que la NASA utiliza estos valles como principal campo de pruebas para sus vehículos exploradores marcianos. La única hidrología activa en este tramo yermo es el río Onyx. Durante 10 meses al año es una cinta de hielo sólido. Se deshiela y fluye durante tan solo 2 meses en el pico absoluto del verano austral, arrastrando agua rica en minerales hacia el interior antes de desembocar en una cuenca cerrada y sin salida llamada Lago Banda. Como el lago no tiene salida al océano, funciona como un embalse hipersalino, reteniendo minerales disueltos en aguas naturales que son 10 veces más saladas que las del océano. La Antártida se aísla con tal eficiencia mecánica que crea un entorno completamente estéril y libre de contaminación. Pero al bloquear el ruido biológico y térmico del resto del planeta, el continente se ha convertido accidentalmente en el receptor prístino perfecto para las anomalías que caen del espacio. Debido a que la Antártida carece de interferencias biológicas y de infraestructuras humanas masivas, funciona como un receptor impecable para el material extraterrestre. Los meteoritos golpean la Tierra de manera uniforme, pero por lo general se desvanecen en la hierba o se pierden en las profundidades del océano. En la Antártida, el glaciar actúa como una cinta transportadora mecánica. Bajo el inmenso peso del continente, el hielo sólido se comporta en realidad como un fluido
muy viscoso, que se arrastra lentamente hacia el exterior desde el centro. Rocas del espacio caen sobre la vasta meseta polar, se hunden en el hielo y son arrastradas lentamente hacia el exterior por este flujo glacial. Cuando este hielo en movimiento choca con el lecho rocoso sumergido de las montañas transantárticas, es empujado hacia arriba. Los feroces vientos catabáticos despojan entonces al hielo ascendente mediante la ablación, esencialmente un proceso en el que los vientos secos evaporan el hielo directamente en vapor de agua, sin que llegue a derretirse en líquido. Esto deja miles de rocas extraterrestres acumuladas en la superficie helada. Se han recolectado más de 45.000 meteoritos de estos campos de hielo azul. Entre estos miles de piedras, los investigadores llegaron a descubrir un fragmento de la corteza marciana, ALH840001, una roca de 1,93 kilogramos. El continente transportó físicamente pedazos de otro planeta a la superficie para su recolección. Pero los meteoritos no son lo único que atrapa el hielo. También puede detectar partículas subatómicas a su paso por el planeta. En el Polo Sur, los científicos incrustaron 5.000 sensores ópticos esféricos en 1 kilómetro cúbico sólido del glaciar para crear el observatorio de neutrinos IceCube. A profundidades de 2,5 kilómetros, la intensa presión expulsa todas las burbujas de aire del hielo, creando un medio perfectamente transparente. Cuando las partículas de alta energía procedentes del espacio profundo chocan contra los átomos de oxígeno atrapados en el hielo, crean un estallido sónico subatómico microscópico. Esta reacción emite un tenue y distintivo destello azul, llamado radiación de Cherenkov. Los sensores detectan estos destellos, convirtiendo efectivamente el profundo hielo antártico en un colosal telescopio libre de ruido. También existe otro detector. La Antena Antártica de Impulsos Transitorios, o ANITA, es un radiodetector suspendido de un globo de helio que flota a 35 kilómetros sobre el continente. Está diseñado para cazar rayos cósmicos de energía ultraalta que caen desde el espacio profundo. Rastrea la colosal extensión blanca de la capa de hielo en busca de pulsos de radio generados por el efecto Ascarian, un fenómeno en el que estas partículas procedentes del espacio se estrellan contra el hielo y emiten un distintivo cono de ondas de radio. En 2006 y de nuevo en 2014, ANITA registró anomalías extremas. Los sensores detectaron la inconfundible firma de neutrinos tau de alta energía. Los datos de la física eran completamente claros, pero la trayectoria era imposible. Estas partículas no estaban cayendo del espacio. Se disparaban directamente hacia arriba, estallando desde el hielo antártico. Según el modelo estándar de la física de partículas, esto no puede ocurrir. Los neutrinos son partículas subatómicas expulsadas por estrellas en explosión y agujeros negros, a millones de años luz de distancia. Los neutrinos estándar de baja energía son como fantasmas. Pueden atravesar la Tierra limpiamente sin chocar con nada. Pero los neutrinos tau de energía ultraalta están cargados de tanta energía que poseen una colosal sección transversal. Para ellos, la Tierra es físicamente opaca, como un muro de ladrillo macizo. Deberían haber colisionado con la corteza del planeta en el otro lado del globo y haberse detenido por completo. Para emerger del hielo y golpear el globo de ANITA, tendrían que haber atravesado 12.700 kilómetros de roca sólida y magma sin ningún obstáculo. Durante casi 2 décadas, los físicos han debatido sobre esta señal. Ningún modelo convencional la explica. El continente atrapó accidentalmente una anomalía cósmica que desafía por completo nuestra comprensión fundamental del universo, haciendo añicos conceptos fundamentales de la física. Pero mientras el entorno antártico rompe las leyes del cosmos, también descompone sistemáticamente la fisiología de las personas que acuden a estudiarlo. El continente de la Antártida es la única masa terrestre en la Tierra que legal y prácticamente exige una preparación quirúrgica para una estancia prolongada. No se trata solo de frío extremo, es una cuestión de aislamiento absoluto e inquebrantable.
Si pretendes pasar el invierno austral en bases de investigación en lo más profundo, superar un examen médico estándar no es suficiente. Debes someterte a cirugía profiláctica. Los médicos te extirparán proactivamente el apéndice, incluso si está perfectamente sano. Las muelas del juicio suelen extraerse por adelantado. La razón es simple: si algo sale mal, no hay salida. De febrero a octubre, el continente cierra sus puertas. Las temperaturas en la meseta polar caen en picado hasta los menos 80 grados centígrados. En estos extremos, las propiedades físicas de la aviación moderna fracasan. El combustible de aviación se convierte en un gel altamente viscoso. Los fluidos hidráulicos se congelan por completo. Los componentes de acero y aluminio de los chasis de los aviones se vuelven tan frágiles que pueden hacerse añicos bajo tensión. Durante 8 meses ininterrumpidos, es físicamente imposible que un avión aterrice o despegue. Si un órgano interno se rompe durante esta ventana, nadie vendrá a salvarte. Estás más lejos del rescate que los astronautas de la Estación Espacial Internacional, que pueden regresar a la Tierra en cuestión de horas. Pero incluso si tus órganos permanecen intactos, el continente ataca tu neurología. Investigadores del Hospital Charité de Berlín realizaron resonancias magnéticas al personal que pasaba el invierno en la base Neumayer 3. Descubrieron un fenómeno conocido como síndrome de invernada. La ausencia total de un ciclo día-noche impulsado por el sol destruye el ritmo circadiano del cuerpo. Esto provoca insomnio crónico y una grave privación sensorial. Un estado donde el entorno silencioso y sin rasgos distintivos proporciona tan poca estimulación externa que el cerebro lucha por anclarse a la realidad. En estas condiciones, el personal puede caer en estados de fuga, experimentando aterradores vacíos de memoria, en los que deambulan por la estación o realizan tareas sin recordar en absoluto haberlo hecho. Mirar fijamente a un vacío blanco y plano durante meses priva físicamente al cerebro de estímulos visuales y espaciales. Como consecuencia directa, los investigadores midieron una reducción del 7% en el volumen del giro dentado, una parte crítica del hipocampo, responsable del pensamiento espacial y la memoria. El aislamiento consume literalmente tu tejido cerebral. Hoy en día comprendemos estas brutales realidades médicas. Las combatimos con evaluaciones psicológicas, comunicaciones de alta tecnología y cirugía preventiva. Pero imagina a las primeras personas que descubrieron este continente y se adentraron en sus profundidades heladas hace un siglo. No tenían ninguno de estos datos. Caminaron hacia una picadora de carne física y neurológica, completamente a ciegas, confiando en no más que tiendas de lona y en sus propios tejidos, agonizantes. El 12 de noviembre de 1912, un grupo de búsqueda que avanzaba por la plataforma de hielo de Ross divisó un montículo de nieve. Al desenterrarlo, descubrieron una tienda de lona. En su interior yacían los cuerpos congelados del capitán Robert Falcon Scott y sus 2 últimos compañeros. Habían muerto congelados durante una ventisca catastrófica, exactamente a 18 kilómetros de un inmenso alijo de suministros conocido como el campamento Wanton. El detalle más impactante de esta escena fue lo que el grupo de búsqueda encontró atado a los trineos de metal del equipo, junto a los sacos de dormir congelados y las latas de raciones vacías. Había 16 kilogramos de simples rocas dentadas. Para entender por qué arrastraban esas rocas olvidadas de la mano de Dios, hay que retroceder en el tiempo. La expedición británica Terra Nova había navegado por medio mundo en un barco ballenero de madera solo para alcanzar la costa helada de la Antártida. Desde allí marcharon durante meses, arrastrando pesados trineos cientos de kilómetros hacia el interior.
hacia lo absolutamente desconocido. El 17 de enero, el capitán Scott y su equipo por fin alcanzaron el Polo Sur, solo para encontrar una tienda y una bandera noruega plantada por Roald Amundsen 34 días antes. Fue un golpe psicológico aplastante. Derrotado y exhausto, el equipo británico se enfrentaba ahora a una marcha de 1.300 kilómetros de regreso a la costa. Desde mediados de enero hasta principios de febrero, un descenso de las temperaturas inesperadamente brusco les pilló desprevenidos y sus cuerpos empezaron a descomponerse a nivel celular. El escorbuto estaba disolviendo sus tejidos conectivos. La congelación extrema estaba volviendo sus extremidades negras por la gangrena. La temperatura ambiente se desplomó a -40, transformando el hielo superficial en afilados gránulos que generaban una inmensa fricción física contra los patines del trineo. Cada uno de los pasos exigía quemar unas calorías que sus cuerpos simplemente no tenían, forzando a su metabolismo a canibalizar su propio tejido muscular. Conocemos estos precisos y viscerales detalles porque el capitán Scott documentó implacablemente su degradación física en los diarios de la expedición. El suboficial Edgar Evans sucumbió a una grave conmoción cerebral y a traumatismos físicos en la base de un glaciar. Poco después, el capitán del ejército Lawrence Oates, que sufría de congelación severa, salió deliberadamente de la tienda hacia una ventisca para aliviar la carga sobre los supervivientes. Justo en medio de esta espiral de muerte inminente, mientras descendían por el glaciar Beardmore el 8 de febrero, los hombres restantes se detuvieron. Scott y su segundo al mando, el científico jefe, el Dr. Edward Wilson, pasaron horas cincelando especímenes de la roca expuesta de la morrena del glaciar. Añadieron deliberadamente 16 kilogramos de peso muerto a sus trineos. Eligieron arrastrar estas rocas por el hielo, mientras sus propios cuerpos agonizaban activamente por la inanición y el agotamiento. A finales de marzo, Scott, Wilson y el teniente Henry Bowers quedaron atrapados en su tienda por una ventisca implacable. Estaban exactamente a 18 kilómetros del campamento Wanton y de sus alimentos y combustible que salvaban vidas. Era una distancia a la que podrían haber sobrevivido si el tiempo hubiera aguantado. En su lugar, murieron congelados en la oscuridad. Scott escribió las últimas anotaciones de su diario mientras los hombres morían a su lado. Perecieron sin saber nunca si las rocas atadas a sus trineos en el exterior tenían algún valor científico o si habían arrastrado ese peso muerto para nada. Pero esos diarios sobrevivieron para contarnos su historia. Y la historia demostró que no cargaron con aquellas piedras en vano. Su decisión fue impulsada por la más pura claridad científica. El Dr. Wilson había detectado algo físicamente imposible incrustado en la piedra. Era un trozo de carbón que contenía las huellas fosilizadas bellamente conservadas de unas hojas anchas y veteadas. Era Glossopteris, una especie extinta de helecho con semilla. En 1912, la geología dominante dictaba que los continentes de la Tierra estaban rígidamente fijados en su lugar. Sin embargo, un helecho templado de semilla pesada no puede nadar a través de miles de kilómetros de océano, helado para echar raíces en un casquete polar aislado. La presencia de estas hojas demostraba una realidad mecánica innegable. La Antártida no siempre estuvo en el fondo del mundo, y no siempre estuvo aislada. Esos 16 kilogramos de piedra se convirtieron en los cimientos físicos de la teoría de la deriva continental. Demostraron que la Antártida estuvo una vez soldada físicamente a Sudamérica, África y Australia, en un supercontinente llamado Gondwana. Este equipo arrastró la prueba misma de una tierra radicalmente distinta, hasta sus tumbas. Dieron sus vidas para demostrar que este páramo helado fue en su día un próspero entorno templado, y sus fósiles nos obligaron a enfrentarnos a una aterradora mecánica planetaria. La Antártida pasó de ser un invernadero húmedo a una nevera sofocante en un lapso geológicamente corto de tiempo.
El continente que vemos hoy es tan solo la fase actual de un sistema activo y cambiante. Los fósiles que el equipo de Scott arrastró a través de la ventisca eran un comprobante directo de la época del Eoceno, hace 50 millones de años. Si estuvieras en las costas de la Antártida, no necesitarías un abrigo. De invierno, la temperatura media anual rondaba los 11 grados centígrados. La costa estaba enmarcada por densos bosques de hayas australes y palmeras. En lugar de pingüinos emperador, los superdepredadores de esta costa eran los pelagornítidos. Eran aves marinas monstruosas que ostentaban una envergadura de 6 metros. Sus mandíbulas estaban revestidas de afiladas púas óseas que funcionaban exactamente como dientes, diseñadas para atrapar presas resbaladizas en las aguas cálidas y abiertas. Los mamíferos terrestres vagaban libremente por la masa terrestre, utilizando el verde continente descongelado como puente terrestre hacia Australia. Este exuberante mundo tropical fue borrado hace 34 millones de años, durante la transición del Eoceno al Oligoceno. El colapso de este ecosistema fue un apagón violento y sistemático. A medida que las placas tectónicas se movían, Sudamérica y Australia se desgarraron y separaron de la Antártida. Esta violenta separación continental abrió las profundas puertas oceánicas, dando a luz a la corriente circumpolar antártica. Una vez que ese muro cinético de agua cercó la masa terrestre, las cálidas corrientes ecuatoriales quedaron bloqueadas permanentemente. El continente quedó aislado térmicamente al instante. Las temperaturas cayeron en picado. Las altas cumbres de las montañas Kampuchtsev actuaron como el punto de origen de colosales glaciares, que se derramaron rápidamente hacia el exterior, congelando los bosques de forma fulminante y sepultando la costa. En una ventana geológicamente corta, la Antártida pasó de ser un invernadero húmedo a una nevera asfixiante. Todo el sistema se invirtió, pero una máquina planetaria que puede congelarse también puede descongelarse. Hoy en día, el continente está revirtiendo activamente su estado termodinámico. Los satélites que vigilan la península antártica están registrando actualmente un cambio físico en la superficie del continente. El prístino hielo blanco está cambiando activamente de color, infectado por un fenómeno que los biólogos denominan nieve verde. La superficie del glaciar está siendo colonizada por algas microscópicas extremófilas, principalmente especies como Chlamydomonas nivalis. Durante 8 meses al año, estos organismos unicelulares permanecen completamente inactivos, completamente congelados en las profundas temperaturas bajo cero. Pero cuando el breve verano austral llega y la temperatura ambiente sube, apenas unas fracciones de grado por encima de cero, capas microscópicas de agua líquida se forman entre los cristales de hielo. Esa humedad mínima se convierte en el detonante. Las algas despiertan y se multiplican rápidamente por billones, para sobrevivir a la intensa radiación ultravioleta sin escudo que bombardea la superficie polar. Producen grandes concentraciones de clorofila y pigmentos oscuros secundarios, como los carotenoides. Este escudo biológico altera violentamente las propiedades físicas del hielo. La nieve blanca es un espejo planetario increíblemente eficiente. Posee un alto albedo, reflejando aproximadamente el 80% de la radiación solar entrante directamente de vuelta al espacio. Pero cuando las algas proliferan y tiñen la capa de nieve de verde, ese albedo se desploma al 45%. De repente, la superficie del glaciar ya no refleja la energía del sol. Está absorbiendo físicamente casi 3 veces más del calor entrante. Esto desencadena una reacción termodinámica implacable y autosuficiente. Las algas oscuras atrapan el calor, lo que calienta el hielo directamente debajo de ellas. Ese calentamiento localizado derrite más nieve congelada, creando un mayor suministro de agua líquida. Puesto que el agua líquida es el único factor limitante para la reproducción extremófila, el agua recién derretida permite a la colonia de algas expandir rápidamente su perímetro.
Cuanto más grande se hace la mancha verde, más radiación solar absorbe, lo que genera aún más agua de deshielo. Es un bucle de retroalimentación biológica fatal que se alimenta de su propia destrucción. En 2020, investigadores de la Universidad de Cambridge utilizaron datos de alta resolución de los satélites Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea para medir la escala exacta de este deshielo. Documentaron más de 1.700 floraciones de algas independientes esparcidas por la península antártica. Estos parches forman un lodo biológico rastrero que consume miles de toneladas de carbono, mientras acelera sistemáticamente la destrucción de la capa de hielo costera. Este proceso de deshielo es una reacción en cadena física que no puede ser detenida por la legislación humana ni por tratados administrativos. El hielo está retrocediendo y a medida que los glaciares costeros se adelgazan y se repliegan, exponen lentamente la antigua plataforma continental y el lecho rocoso subyacente. Lo que está encerrado dentro de esa cámara acorazada geológica es precisamente la razón por la que las naciones más poderosas de la Tierra se preparan en silencio para el año 2048. En 1959, 12 naciones firmaron el Tratado Antártico, declarando oficialmente al continente una zona desmilitarizada, dedicada exclusivamente a la investigación científica pacífica. Durante el apogeo absoluto de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética acordaron dejar una masa terrestre más grande que Europa, completamente intacta. Pero este tratado no nació de un noble pacifismo, fue producto de un puro pragmatismo logístico. A mediados del siglo XX, el grosor físico extremo del hielo, el frío catastrófico y la barrera impenetrable de la corriente circumpolar hacían de la ocupación militar y la extracción industrial una imposibilidad física. La paz era la única opción matemáticamente viable. En 1991, este alto el fuego fue reforzado legalmente por el Protocolo de Madrid. El artículo 7 de este documento contiene una única frase definitiva: cualquier actividad relacionada con los recursos minerales, salvo la investigación científica, estará prohibida. Ese trozo de papel específico creó la ilusión moderna de la Antártida como una reserva global perpetua. Condicionó al mundo a ver el continente como un santuario políticamente neutral. Pero los tratados internacionales no son las leyes de la física. El Protocolo de Madrid entró en vigor en 1998 y enterrada dentro de su marco legal hay una cláusula específica de 50 años. En el año 2048, la ventana para su revisión se abre oficialmente. En ese preciso instante, cualquiera de las partes consultivas puede exigir una conferencia de revisión. El umbral de procedimiento requerido para modificar o levantar por completo la prohibición de la minería cae significativamente. En exactamente 25 años, el escudo legal que protege al continente de la disección industrial se vuelve enteramente vulnerable. Las superpotencias mundiales no están esperando a que llegue la fecha límite. Se están preparando activamente para ello ahora mismo. El botín encerrado bajo el hielo y el fondo oceánico circundante es astronómico. Los estudios geológicos estiman que las cuencas sedimentarias del océano austral, concretamente el mar de Ross y el mar de Weddell, ocultan más de 500.000 millones de barriles de reservas de petróleo y gas. Las montañas transantárticas albergan inmensas vetas de carbón, mientras que el lecho rocoso del escudo oriental está repleto de mineral de hierro y elementos de tierras raras. Este artículo 7 prohíbe la extracción comercial, pero permite explícitamente la investigación científica. La carrera por estos recursos opera actualmente bajo el camuflaje del mundo académico. Durante las últimas 2 décadas, buques geológicos respaldados por los estados han cartografiado sistemáticamente la plataforma continental antártica. Barcos equipados con matrices de cañones de aire sísmico navegan de un lado a otro por las aguas heladas, disparando ráfagas acústicas de alta presión en las profundidades del lecho marino. Los ecos que rebotan generan mapas tridimensionales muy detallados de las trampas subterráneas
de petróleo y gas. Oficialmente, estas misiones están catalogando la historia tectónica. En realidad, están calculando las coordenadas precisas para las futuras plataformas de perforación. Esta silenciosa apropiación de tierras se extiende mucho más allá de la geología. Algunas naciones incluso están utilizando el parto como arma para reclamar derechos territoriales. Argentina se hizo famosa por transportar en avión a una mujer embarazada a su base Esperanza, tan solo para que su hijo pudiera ser el primer humano documentado nacido en el continente, convirtiendo, en esencia, un certificado de nacimiento en una escritura de propiedad. Mientras tanto, el continente también está sufriendo una rápida y oculta militarización, explotando la concesión del Tratado para Infraestructuras de Doble Uso. Debido a la posición única de la Antártida en el fondo del globo, es el punto de retransmisión terrestre definitivo para los satélites en órbitas polares. Durante los últimos años, varias naciones han expandido agresivamente sus redes de estaciones terrestres a través del hielo. Enormes radomos protectores salpican ahora el paisaje helado. Mientras estas antenas descargan datos meteorológicos y climáticos cruciales, se integran simultáneamente en los sistemas de navegación militar global, incluidos el GLONASS de Rusia y el Beidou de China. Los mismos datos exactos de telemetría, utilizados para rastrear los glaciares en movimiento, son necesarios para guiar misiles balísticos intercontinentales y sincronizar satélites espía orbitales. Si una nación controla los enlaces ascendentes de telemetría en la Antártida, posee una colosal ventaja táctica en cualquier futuro conflicto global. La huella física de estas operaciones también está pasando de ser bases científicas ligeras a una proyección de fuerza pesada. Los ingenieros están tallando activamente pistas de aterrizaje de 3 kilómetros de largo, directamente en el hielo azul de la meseta polar. Estas pistas de aterrizaje reforzadas no están construidas para que aterricen pequeños aviones civiles bimotores. Están diseñadas específicamente para acomodar gigantescos aviones de transporte militar cuatrimotores como el Boeing C-17 Globemaster III y el Ilyushin. No necesitas un avión de carga militar capaz de transportar 70 toneladas de equipo solo para dejar a unas pocas docenas de biólogos y sus núcleos de hielo. Construyes esa infraestructura para asegurar que puedes desplegar rápidamente maquinaria pesada, vehículos pesados y personal. En el momento en que el panorama legal cambie, la Antártida será una bomba de relojería geopolítica, cuya cuenta atrás avanza hacia un año específico. Durante siglos, la humanidad miró al fondo del mapa y vio un páramo inerte y helado, un lienzo en blanco a la espera de ser conquistado. Pero el hielo nos ha demostrado que estábamos equivocados a cada paso. La Antártida no es un desierto vacío. Es un sistema planetario colosal, hostil y en activo funcionamiento. Es una cámara acorazada que protege ecosistemas biológicos de 15 millones de años que devoran el lecho rocoso, en la más absoluta oscuridad. Es un cementerio gravitacional que esconde las cicatrices físicas de una extinción apocalíptica. Es un impecable telescopio cósmico que atrapa partículas subatómicas que hacen añicos el modelo estándar de la física. Y ahora mismo, a medida que las algas florecen y los glaciares costeros se adelgazan, es una bomba de relojería geopolítica, a punto de estallar, preparándose para detonar en el año 2048. Cuando llegue esa fecha límite legal y las trampas de petróleo subterráneas queden por fin expuestas, ¿qué pasará después? ¿De verdad creemos que podemos diseccionar con seguridad los recursos de un continente que encoge activamente los cerebros de las personas que pasan el invierno en él? ¿O simplemente la extrema realidad física del hielo sobrevivirá a nuestras ambiciones políticas? La Antártida es un crudo recordatorio de que la Tierra es un mecanismo complejo e indiferente. No negocia y no requiere nuestro permiso para operar. Porque no es el único extremo aislado de este planeta donde la lógica humana se desmorona por completo. Existe otro lugar oculto al Sol donde el puro peso físico del entorno
altera la composición molecular del metal y donde la biología sobrevive bajo un conjunto de reglas completamente distinto. Publico un nuevo vídeo de análisis profundo cada semana. Nuestro próximo viaje nos lleva allí, al fondo de la fosa de las Marianas. Suscríbete para estar al tanto.